vamos a empezar con la clase. Profe, disculpe, ¿va a poner el stream? Perdón. No, porque hay lugar todavía. Hay 50 lugares, no sé si se van a conectar o quieren que ponga el stream Porque ahí. una compañera pidió por el grupo, por eso le Bueno, decía. vamos a iniciar el stream. Gracias. A ver si ahí debe estar. Bueno, cualquier cosa, cualquier cosa, después lo revisamos de vuelta. Muy bien, bueno. Eje número 4. Perdón, unidad 4, a ver. Unidad 3, eje temático. Unidad 3, profe. Unidad 3. Ajá. Eje temático, el estadio del espejo. Bueno, como verán, allí tienen varios textos en la bibliografía. Todos versan sobre lo que fue, de alguna manera, eh, lo que se llama en la relectura de la obra de Lacan, la tópica de lo imaginario. Es decir, la tópica que ante las tópicas freudianas, la primera y la segunda tópica freudiana, la tópica que implementa Freud, la tópica de lo imaginario, para releer sobre todo y más que nada la constitución. A ver, esperen. Me dice acá que para iniciar... Oh, bueno, ahí está. Sigue Bien. teniendo el vivo dando vuelta, profe. Sí, no sé, ahí me salió una advertencia de Sí, algo. pero Ahí las está, personas que están en el stream que se ahí está en conecten. directo, ahí está en directo. Ahí está el directo, pero no hay nadie todavía. Bueno, bien. Como les decía, es la época en la cual Lacan diseña el estadio del espejo, data de 1936, pero el trabajo que figura en los escritos tiene como fecha un congreso de 1949. ¿Conocen ustedes el título de ese trabajo? Es El estadio del espejo y su función en la formación del yo-ye. El título es muy importante porque ahí Lacan lo que está diciendo es para qué va a utilizar este estadio del espejo. Primero sería, ¿qué es el estadio del espejo? Desde la perspectiva de Lacan es la descripción, digamos, de un momento o de una fase o de un estadio, como lo indica la palabra, en la constitución de el denominado Urbild del yo. Urbild es una palabra en alemán que significa la formación primitiva, la formación primaria de la unidad yoica. Por eso, como el título lo indica, la función del estadio del espejo en la formación del yo-ye. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre yo-ye y yo-moi? El yo-moi era de alguna manera el yo imaginario, ya conformado, ya estructurado, que puede hablar de sí mismo, que puede reflexionar sobre sí mismo, que ya se ha identificado con su propia imagen, que ya ha asumido, asimilado su propia imagen, en tanto que el yo-ye es esa matriz, es esa unidad primordial a partir de la cual el individuo se reconoce como yo, como digamos, utilizando esa denominación para referirse a sí mismo. Es decir, ese que está en el espejo, ese que ves allí, ese eres tú, digamos, ¿no? Esa es la sanción del gran otro. Y del lado del individuo se produce esa asunción de ese yo-ye como parte de su estructuración yoica, como matriz primordial, primitiva, ¿no? Y eminentemente simbólica. ¿Qué es lo que quiere plantear Lacan en este momento de su obra? Bueno, fundamentalmente que hay un entrecruzamiento de lo imaginario y de lo simbólico que contribuye a producir este llamado por Freud ya en el texto de Introducción del Narcisismo, a producir este nuevo acto psíquico que Freud definía como imprescindible para la constitución del yo psíquico. Freud decía, en Introducción del Narcisismo, sobre todo lo van a encontrar al principio, el yo no se encuentra constituido
por sí mismo o desde el nacimiento, debe producirse un nuevo acto psíquico, plantea Freud, para que el yo se constituya. Ese nuevo acto psíquico en Lacan no va a ser otra cosa que la identificación a la imago del cuerpo propio o del cuerpo del semejante. Para explicar ese proceso, el proceso por el cual alguien se identifica con su imagen y asume que esa imagen es su propio yo, es su yo psíquico, Lacan va a recurrir a diferentes experiencias, una de las cuales es la del estadio del espejo. Pero va a situar antes de eso, para plantear, digamos, que la importancia de la imagen es central no solo, digamos, en los seres humanos, sino también en otros mamíferos y también incluso en algunas especies de insectos o de vertebrados o de invertebrados, va a recurrir Lacan a experiencias de la etología, del estudio del comportamiento animal. Entonces van a ver ustedes que él menciona, ahí al pasar en el estadio del espejo, lo van a encontrar también en el texto acerca de la causalidad psíquica, menciona distintas experiencias etológicas, sobre todo del investigador Konrad Lorenz, como también de la psicología comparada de Henri Vallon, ¿no? La psicología comparada que compara los resultados evolutivos o las características evolutivas del humano con algún otro tipo de especie, sobre todo el chimpancé o los monos, digamos, ¿no? Que son nuestro antepasado evolutivo más directo, y va a encontrar Lacan diferentes datos fácticos, datos empíricos, que le hacen presuponer su hipótesis, la hipótesis de la teoría del espejo, que es que la imagen, la imago del semejante, la representación que tenemos de nuestro congénere, de nuestro semejante, de otro ser humano en este caso, produce efectos en el desarrollo de nuestro psiquismo. No solo de nuestro psiquismo, sino también en el campo o en el reino en el reino animal, en el mundo animal. Entonces va a citar ejemplos de la etología, como les decía a ustedes recién. Uno, por ejemplo, un caso que es el de determinado tipo de paloma, la paloma picón, lo menciona él ahí, que es un caso muy, muy singular por el cual son experimentos, digamos, ¿no? Etológicos donde se ha corroborado estos datos. Esas palomas pueden permanecer sin ovular, sin que se genere el proceso orgánico de la evolución, sin que la gónada se reproduzca, pueden pasar toda su vida sin ovular esas palomas, a menos que se les muestre la imagen de otra paloma, de algún congénere, sea este macho o hembra, no importa, o incluso su propia imagen, es decir, una foto o el espejo, ¿no? Esa exposición del animalito a la imagen de un congénere o a su propia imagen, automáticamente genera el proceso de la ovulación. Es decir, que lo imaginario incide sobre un aspecto orgánico del animal. Primer ejemplo que cita Lacan para entender esto de que la imagen del semejante produce efectos. Van a leer algo así como la relación del Umwelt con el Inwelt, ¿no? Va a ser Lacan ese trabajito de poner las palabras en alemán. Umwelt sería el entorno, el ambiente, los semejantes. Inwelt sería el individuo, el espécimen, por decirlo de alguna manera. Es la relación entre el adentro y el afuera,
entre el individuo y su entorno, ¿no? Van a leer esto y pueden ir haciendo una suerte de glosario con las palabras en alemán, porque en Lacan van a leer que él muchas veces utiliza los términos directos del alemán y no los explica en el texto, no los traduce, digamos, ¿no? Hay que ponerse a buscar, se pueden ir al Google Traductor y ahí buscar alemán, español, poner Umwelt, Inwelt, Urbild, bueno, esa serie de palabras como para ir armándose una suerte de glosario para entender lo que Lacan va planteando allí, porque en los textos no está del todo aclarado. A veces había un llamado a pie de página donde se explican estas traducciones. Entonces, ¿de qué manera el entorno, el ambiente, vamos a decirlo en términos más contemporáneos, la cultura, la vida social de una determinada especie, incide en el desarrollo subjetivo, individual, íntimo de cada uno de los especímenes de esa especie, ¿no? Esa sería un poco la matriz dentro de la cual está pensando Lacan el estadio del espejo. Va a citar después otro ejemplo del mundo, del mundo de las investigaciones etológicas, esta vez en el caso de los saltamontes, que ahí él va a definir como el grillo llamado grillo peregrino, ¿no? Es un tipo de grillo que tiene un color cuando es solitario, cuando no anda en grupo, es de color verde, y cuando ve a un congénere, a otro grillo, ya sea solitario como él, es decir, todo verde, o peregrino, ¿cómo se llama? O gregario, que es cuando tiene una manchita, la sola percepción de ese congénere lo transforma a ese saltamontes, a ese grillo, en gregario. Es decir, un grillo que, digamos, de alguna manera tenía hábitos comportamentales asociales, que no tenía grupo, que no se grupalizaba, que no tenía conducta gregaria, con la sola percepción del semejante, cambiaba sus patrones comportamentales. Voy a seguir hablando un poquito y después voy a dar espacio a las preguntas. Cambiaba sus patrones comportamentales. La tercera investigación que a Lacan le llama la atención y que viene también a formar parte del marco teórico de su hipótesis es la de la psicología comparada de Henri Vallon, ¿no? Henri Vallon hace un trabajo de psicología comparada entre digamos, en el cual estudia el momento de inicio del reconocimiento de la propia imagen entre el humano y el chimpancé. Y descubre que el humano tiende a tener un mayor reconocimiento, un conocimiento más, un conocimiento más precoz, digamos, de su propia imagen que en otras especies ligadas en su evolución al ser humano, ¿no? Ligados directamente en su evolución a la evolución del ser humano. De allí que Lacan se ve conducido a los estudios de la embriología, en particular al abordaje del estudio de la fetalización, del desarrollo del embrión y del feto durante todo el proceso de gestación y también de los primeros años, para descubrir que estos autores, los autores de la embriología, los autores que él cita de la embriología, plantean que a medida que ha ido evolucionando el ser humano, se ha ido dotando o ha ido de alguna manera sufriendo una mayor evolución o una evolución mucho más rápida de todo su neocórtex, de todo su encéfalo, una evolución más rápida del encéfalo que del movimiento, la coordinación de sus miembros inferiores, sobre todo de sus miembros inferiores. Y el tronco erguido también es otro de los desarrollos que de alguna manera se ve ralentizado, demorado respecto del desarrollo acelerado que tiene todo el sistema nervioso central, ¿no? Esa precipitación de uno de los desarrollos, ¿no? Del desarrollo del sistema nervioso central por sobre la coordinación motriz y el logro de la postura erguida y demás,
es lo que Lacan va a denominar, y es desde allí donde va a partir su estudio del estadio del espejo, la llamada prematuración con la que nace, con la que llega a la vida el cachorro humano. Prematuración que genera en él, sí o sí, la necesidad de ser asistido, es decir, por otro congénere para sobrevivir, digamos, ¿no? Es decir, que genera de esa manera esta prematuración hace que sí o sí el cachorro humano requiera de su entorno para subsistir, de sus semejantes para subsistir. Entonces Lacan, ¿qué es lo que nos va a plantear? El hecho fáctico también de que antes que otros mamíferos, el ser humano entre los 6 y los 18 meses, y sin contar aún con el desarrollo de la coordinación motriz necesaria, como para mantenerse erguido o mantenerse de pie o trasladarse o tener un movimiento unificado de su cuerpo, sin contar aún con eso, sí logra, en términos neurológicos y psicológicos, sí logra reconocer su propia imagen en el espejo o reconocerse en la imagen de un semejante. Ese dato, digamos, primario de la evolución del cachorro humano es lo que a Lacan le llama poderosamente la atención y lo que va a utilizar para conceptualizar el denominado estadio del espejo. Bien, ahí vamos más o menos 20 minutos de conversación y ahora sí vamos de eso que hablamos. Voy a escuchar si hay alguna pregunta o alguna inquietud, algún aporte también puede ser, alguien que haya leído los textos y que esté empapado un poco del tema. Profe, le quiero hacer una pregunta. ¿En qué seminario está de Lacan el estadio del espejo? Si Bien, queremos profundizar. muy buena pregunta. El texto sobre el estadio del espejo en realidad está en los escritos. Está en el escrito 1, que es el escrito que contiene todos los textos anteriores a 1958, o gran parte de los textos anteriores a 1957-58. Pero van a encontrar muchas referencias al estadio del espejo en el seminario 1, este que está acá. Los escritos técnicos de Freud. De ahí tienen una clase que se llama La tópica del imaginario, donde Lacan va a trabajar en términos más coloquiales, así como lo estoy haciendo yo ahora. Esto sería coloquial, intentar explicarlo sin cerrar el discurso en definiciones o sin abrumarlos con conceptos, ¿no? Una explicación coloquial intenta traducir más o menos de qué se trata. Bueno, eso es lo que hace Lacan en el seminario 1. Van a leer en esas clases que tienen en el cronograma, la bibliografía, la parte de la clase en la que está trabajando Lacan en el estadio del espejo, van a tener una explicación más coloquial de Lacan. Y en los escritos, como ustedes ya deben haber ido viendo al leer al Lacan de los escritos, el texto es un poco más cerrado, más intrincado, ¿no? Los párrafos son largos, son un poco barrocos, tienen ciertos sobreagregados de palabras, entonces hay que como leerlo más a la letra. Pero bueno, en esos dos momentos puntuales, entonces decimos en los escritos, en un texto de 1949, que es justamente el texto del Estadio del Espejo, hay un texto anterior sobre el Estadio del Espejo de 1936, que es una versión más original, más rústica, y después en el seminario 1 también tienen otra explicación en el seminario 10, que lo tienen ahí en la bibliografía, tiene que estar en los apuntes. Bien. Bueno, ¿alguna otra? Sí. Sí, la clase pasada el profe Muñoz habló de esto y yo le pregunté puntualmente en dónde exactamente estaba el yo-ye, si era después de que había dado toda la vuelta al esquema Z y después de la identificación con el otro, con mayúscula. Y él me dijo, no, el yo-ye no existe, porque es un problema del idioma. Me dice, el yo-ye no está.
¿por qué no está? Me pregunta él a mí. Y yo le contesto, porque está en su inefable y estúpida existencia. Claro, me dice. Y después me dice que el yo barrado, la S barrada, Eso no es el está yo barrado, eso es el sujeto del inconsciente. el sujeto en inconsciente, Bueno, el yo barrado, podría ser sí, también. la S barrada, Ujú. está estirada entre los 4 vértices de la Z. Ajá. Es algo, me citó a Lacan pero yo me quedé con eso de que el yo-ye no existe y ya Bueno, ¿a qué se refiere con que no existe? Porque es puramente simbólico, es un símbolo de. ¿Mm? Es claro, un símbolo. Es un símbolo que tiene más de constituyente que de constituido, es decir, que lo que hace, que tiene una función, que es la de constituir al yo moi. ¿Se entiende por ahí? o sea, vendría a estar en la S sin barrar, pero después de dar toda la vuelta y identificarse con el A mayúscula. O se transforma, profe, una vez que ya está constituido por el lenguaje, por todo eso. El yo-ye se transforma en el... Bien, el yo-ye está al servicio, el yo-ye no es nadie, digamos, como dice un poco la compañera, no existe en el sentido de que es eminentemente simbólico. ¿Dónde está el yo-ye? Por ejemplo, el niño frente al espejo, y alguien le pregunta, ¿quién es ese que está ahí? Y el niño dice, yo. Ese es el yo-ye. Es una verbalización. ¿Mm? Entre ese yo que él nombra y la asunción de su imagen hay todo un proceso en juego, digamos, ¿no? Proceso de la constitución de su psiquismo, de su yo psíquico. Ahora bien, el yo-ye como tal, como materialidad, no existe porque es un puro símbolo. Y es un símbolo que no nombra a nadie en particular. Nos nombraría a todos. Es decir, en el sentido de que todos lo usamos para... Es decir, ¿quién va a rendir el examen el sábado? Yo, van a decir todos. Bueno, ahí está, es nada más que eso, es nada más que un indicador de persona, solo eso, de persona verbal, nada más que eso. Entonces, Bien, aún así, gracias. aún siendo solo ese indicador, tiene una función constituyente, es decir, que ese símbolo tiene que estar para que el infante, el cachorro humano, se precipite a asumirse como dueño o como hecho a la imagen y semejanza de lo que ve en el semejante, en el otro. ¿Mm? Es decir, porque no necesariamente el estadio del espejo implica la alegoría o la situación experimental del chico, del niño, frente al espejo. ¿Mm? Puede ser el niño frente a otro niño y ahí funciona este instrumento, digamos, ¿no? De la identificación, esta instrumentación de la identificación para la constitución del yo psíquico. ¿Mm? Gracias, profe. Profe, entonces, redondeando, se tiene que sí o sí asumir con un congénere para después poder asumirse a él mismo como miembro de una especie, por así decirlo. Exactamente, podemos decirlo así. Si tomamos lo que viene de los estudios etológicos, exactamente. Ese eres tú, digamos, ese soy yo, ¿no? Son las formas verbales con las que el otro y el sujeto asumen, ¿m? Asumen esa identidad imaginaria, ¿no? Esa identidad producto, digamos, de esa identificación. ¿M? Volvamos un poquito a lo que estábamos conversando y en un ratito volvemos a hacer otra pausa y de vuelta los escucho para que vayamos paso a paso. ¿Mm? Lacan dice entonces que el estadio del espejo es un drama, ¿no? Dice algo así como que es un drama, podríamos agregar un drama íntimo, un drama psicológico, cuyo proceso, dice Lacan, va de la insuficiencia a la anticipación. Esa parte es muy importante. Vamos a ver si lo encontramos a ver si lo tengo a mano en el texto, para que leamos puntualmente ese. Me parece que les puede ayudar
¿De la insuficiencia a qué, profe? A la anticipación. Voy a buscar el párrafo exacto, porque es un párrafo que puede ordenar todo el texto y además para que ustedes vean que lo que estamos diciendo, que lo que transmitimos nosotros de Lacan está en los textos, aunque obviamente hay que descifrarlo. Está, pero está revestido de una serie de enunciados y demás que hace que no sea esa transmisión lineal, digamos, ¿no? Como la de un periódico, como la de una información. Déjenme buscarla. Creo que está en la página 303 del texto. Muy bien. Dice, es la definición propia que da del estadio del espejo. En la página de los escritos 1 está en la 90. No sé en cuál serán los apuntes ustedes, capaz que es la que dice la compañera. Dice Lacan, el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno, cada palabra tiene un significado interesante. Un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Y dice, y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, de la identificación con esa imagen, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad. Y a la armadura, por fin asumida, de una identidad enajenante. ¿Qué quiere decir con eso Lacan? Que la identidad que se adquiere allí, el yo moi, como identidad adquirida a través de ese proceso, en sí mismo enajena al sujeto del inconsciente. ¿Entiende? No le permite al sujeto del inconsciente manifestarse en su inacabamiento. Entonces, de alguna manera es esta identidad lo que enajena al sujeto del inconsciente, es decir, separa al sujeto del inconsciente del yo. Una identidad enajenante que ya termino, que va a marcar página 90 del texto de Estadio del Espejo. En realidad lo van a tener que ver en el apunte porque yo no estudio los apuntes. Sería la primera, segunda, tercera, cuarta, en la quinta página del texto del Estadio del Espejo, en el primer párrafo estoy, de la quinta página. En el apunte está en la 303 y 303, ajá. 103 del escrito, digamos. Bien. Gracias, porque se me cortó justo por eso. Bien, y lo vamos a volver a tomar. Por favor, si la mayoría lo puede tener el texto o si tiene presente la frase, así lo vuelvo a leer porque me parece que esto les puede servir para comprender todo lo que dice Lacan acerca del estadio del espejo. Vuelvo en sí mismo, lo define, dice, el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Detengámonos ahí. ¿Por qué es un drama, primero? Bueno, porque para el cachorro humano, este desfasaje entre su desarrollo mental, el desarrollo del sistema nervioso central y demás, respecto de el desfasaje del desarrollo del sistema nervioso central, respecto de el desarrollo de la coordinación de sus miembros, de la mielinización, digamos, de los haces nerviosos de todo el tronco inferior de su cuerpo, que es posterior a la mielinización de los haces de todo el tronco superior y del sistema nervioso, obviamente, ese desfasaje lo deja de alguna manera al infante, al cachorro humano, tal como lo llama Lacan, lo deja en una posición de dependencia absoluta del otro, en una posición de invalidez para sobrevivir. Por eso dice Lacan, ese drama cuyo empuje interno
es un drama subjetivo, individual, de ese solo que lo está padeciendo, porque el entorno de ese lo que está viendo es un bebito agradable, hermoso, revestido de todo el narcisismo de los padres, en el mejor de los casos, o de quienes estén a cargo de su cuidado. Digamos, Lacan está transformando una imagen angelical, digamos, como la que sería de un bebé, de un nenito pequeñito, en un drama. Es decir, está diciendo que ese que nosotros vemos como ese angelito, digamos, ¿no? Como vieron las figuras de los pintores del Renacimiento, ¿no? Como ese angelito bonito, de piel suave, que uno imagina hasta con un perfume a bebé. Bueno, que todo eso que se ve es apariencia, que el que está ahí está viviendo una suerte de drama íntimo, es decir, que tiene que constituir, porque si no se constituye, corre el riesgo de desaparecer, corre el riesgo de no sobrevivir. Entonces, dice, ese drama cuyo empuje interno va de la insuficiencia a la anticipación. ¿Cuál sería la insuficiencia? No estar listo para, ser insuficiente para. ¿Cuál sería la insuficiencia? La prematuración. El haber nacido la vulnerabilidad que tiene. Prematuramente, por decirlo de alguna manera. Es lo que está diciendo Lacan, ¿no? Que, digamos, el cachorro humano se encuentra en estado de prematuración. ¿De prematuración por qué? Porque nace antes de poder subsistir por sus propios medios. Antes de poder caminar, antes de poder erguirse, antes de poder tener una posición erguida, digamos, antes de poder pararse. Entonces, de esa insuficiencia, dice Lacan, se va a la anticipación. ¿Dónde estaría la anticipación? Bueno, en la asunción jubilosa de que esa imagen que se ve, la del semejante o la del propio reflejo en el espejo, de que esa imagen es él y que debe precipitarse a reconocerse como siendo eso que se ve ahí para no desaparecer. Es un momento que en otros textos Lacan llama de una angustia ontológica, dice Lacan. ¿Qué quiere decir con eso? De una angustia universal, que todos los cachorros humanos que han pasado por ese momento han vivido esa angustia, pero al mismo tiempo que es una angustia muy, muy primaria, muy básica, digamos, ¿no? Que es la angustia que separa existir o Mónica, Mónica, ¿podés apagar el micrófono? Perdón, profe. Sí, no, está bien. Si hay un micrófono que está haciendo interferencia, chicos. Bueno, apaguen los micrófonos, así sigo, y después abren los micrófonos para conversar en un ratito. Bien. Entonces, a su vez, Lacan ya venía planteando, desde un texto anterior de 1932, que es su tesis doctoral, él había allí intentado definir cuál era la causalidad psíquica, es decir, no la causalidad orgánica, la causalidad fisiológica de la locura, sino la causalidad psíquica, es decir, cuáles eran las razones psíquicas por las que alguien se volvía loco, en particular por las que alguien hacía una paranoia. Y entre otras aseveraciones, lo que llegaba Lacan a plantear es que, de alguna forma, la personalidad, la identidad que alguien asumía como personalidad de sí mismo, en parte tenía que ver con la causalidad de su enfermedad, con la razón por la cual había enfermado. Es decir, por decirlo de alguna manera, va a decir Lacan, no está loco quien se cree, no está loco quien se cree de alguna manera inacabado, sino que está loco quien se cree rey, dice Lacan. Es decir, quien se cree dotado de todas las de todos los privilegios o de todos los derechos, digamos, o de todas las características que lo darían como hecho de una personalidad acabada, digamos, ¿no? Entonces, dice Lacan, la locura no está en relación con el inacabamiento de la personalidad, sino con la creencia absoluta en que esa personalidad soy yo. Que es algo muy similar a lo que nos está diciendo acá en el estadio del espejo. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Que en esa asunción de la imago, de nuestro cuerpo o del cuerpo del semejante como propia, en esa asunción de la imago
de nuestro reflejo en el espejo o del cuerpo del semejante, o la imagen del cuerpo del semejante, como nuestra propia imagen, ahí, digamos, en sí mismo está el principio del enajenamiento mental. Es decir, lo que vamos a llamar la locura o la enfermedad mental. Es decir, que allí, de alguna manera, este proceso del estadio del espejo es, por un lado, necesario, porque hay que constituirse como yo, pero al mismo tiempo nos encierra en un callejón sin salida. Es decir, que si creemos que verdaderamente somos eso, vamos a vivir enajenados, vamos a vivir equivocados respecto a aquello que verdaderamente, o aquello que de modo inconsciente determina quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que elegimos, cómo elegimos vivir y demás. Es decir, que esa imagen de por sí no debería tener todo el poder que el mecanismo, que el procedimiento, digamos, por el cual la imagen es asumida como la personalidad del individuo, le otorga, ¿no? Es decir, que este proceso, el proceso identificatorio, nos lleva, por un lado, a constituirnos como un yo psíquico, pero por el otro, su contrapartida, es que también nos encierra en una determinada personalidad o en una determinada identidad, ¿no? Que es de alguna manera de lo que después en la consulta se quejan todos los pacientes, ¿no? Sí. Ahí es donde trae a colación que hay como una delgada línea o que no hay como un marco entre lo imaginario y lo simbólico. Exactamente. Digamos, que hay un entrecruzamiento, va a decir más adelante Lacan, entre lo imaginario y lo simbólico. Es decir, que esta imagen, ¿no? Esta imagen a la cual el sujeto se precipita requiere de una sanción simbólica. Por eso en la experiencia del espejo, Lacan pone la escena alegórica, que no es necesario pensarla como imprescindible, ¿no es cierto? El niño no se puede sostener por sus propios medios de pie frente al espejo. Es muy pequeño todavía, a los 6 meses. Entonces dice, seguramente algún adulto que haga las veces de gran otro, de su gran otro, es quien lo va a sostener ante el encuentro con su imagen reflejada en el espejo. Dice, es fundamental ese sostenimiento porque es allí donde debemos suponer, dice Lacan, que seguramente el cachorro humano, ante la sorpresa que le produce ver esa imagen, ante el asombro que le produce ver esa imagen, se vuelva hacia el adulto que lo sostiene y el adulto sancione, ese eres tú, ahí estás, ¿no? Ese sos vos, ese eres tú, ahí estás. O como le decía yo, ¿quién es ese? El juego típico con un niño en esa edad, ¿quién es ese? Yo, y la forma verbal que se pueda ubicar para sancionar ese reconocimiento. Lacan dice que hay como una precipitación psíquica a reconocerse en esa imagen, que es una precipitación que tiene, digamos, su razón de ser. Es una precipitación para salir de la insuficiencia, para salir, digamos, de la inefable existencia, ¿no? De lo inefable del ser humano si no se deja captar por el juego social de las imágenes y por el lenguaje, que es lo que nos conduce, digamos, en la mayoría de nuestras prácticas sociales habituales, ¿no? Lo que nos organiza, socialmente hablando, es el lenguaje y las imágenes, vamos a decirlo de otra manera, las representaciones. Que en Lacan la representación va a tener un nombre en esta época del texto del estallido del espejo, y como les decía un poquito antes en el texto sobre la familia, que es un texto de 1932, también un poquito posterior a la tesis doctoral de Lacan, donde Lacan va a trabajar sobre todo de manera muy, muy rigurosa el concepto de imago. Es un concepto que en realidad ya existía en el psicoanálisis, el concepto de imago. Había sido introducido por Karl Abraham, uno de los primeros discípulos o discípulos de la primera generación de discípulos de Freud.
Y el concepto de imago lo que viene a plantear, digamos, desde la perspectiva en la que lo retoma Lacan, es la idea de que hay imágenes, representaciones, cuya inscripción en el psiquismo sirve para cancelar una fase o un estadio de la evolución psíquica y dar lugar a otra fase, pero manteniendo los logros de la fase superada. Es muy hegeliano esto. Hay un autor que se llama Hegel, que es un filósofo alemán fenomenólogo, que luego tomaron mucho también los existencialistas, que utilizaba el concepto de Aufhebung. El concepto de Aufhebung es la idea de que algo se suprime, un orden, un determinado orden lógico o psicológico se suprime y se da lugar a otro orden, pero manteniendo los logros del orden o del proceso anterior. Entonces, Lacan, en ese texto, el texto La Familia, lo que plantea es que antes del complejo de Edipo hay una serie de complejos psicológicos anteriores que preceden el desarrollo del complejo de Edipo. Ustedes han visto el complejo de Edipo en Freud, en psicoanálisis del año pasado o el anterior o algo en niñez. Bueno, Lacan en ese texto habla de otros complejos que anteceden al complejo de Edipo, como lo son el complejo del destete y el complejo de intrusión, que sería donde la imago que domina es la imago del semejante. El complejo del destete, digamos, es lo que da lugar o que permite la superación del acto del destete, la separación del niño del pecho materno. Por eso allí la imago dominante es la imago del pecho materno. La imago del pecho materno es una simbolización del pecho. En la medida que ese imago del pecho materno se inscribe en el psiquismo, en la medida que ese imago se inscribe en el psiquismo, el niño puede recurrir a la representación del pecho materno sin necesitar estar en contacto directo con el pecho materno de manera física. Es la identidad de percepción, digamos, ¿no? Esa alucinación de la que hablaba Freud, por la cual el niño ya no necesitaba ser todo el tiempo amamantado porque podía alucinar la situación o la escena del amamantamiento y así está de alguna manera simbolizando la relación con ese objeto sin necesitar el objeto material, el objeto de la realidad. Entonces dice Lacan, la imago viene a cancelar un determinado complejo y habilitar otro. Entonces, la imago del pecho materno, inscripta en el aparato psíquico del pequeño humano, da lugar a la salida de ese complejo, a la salida de esa fase, de ese estadio, y al inicio de otro complejo, que es el complejo de intrusión, que es donde la imago que prima, donde la imago que debe ser incorporada al psiquismo, que debe ser asumida y simbolizada, es la imago del semejante, ¿no? Y bueno, esto tiene todo que ver con el desarrollo del estadio del espejo. El desarrollo del estadio del espejo sería, digamos, el proceso por el cual se inscribe la imago del semejante como propia, como parte del propio yo. Como si dijéramos algo así como, soy como él, o yo, ese soy yo, y ese que soy yo es como él, digamos, es como él, es como el otro, es como aquel. Estoy identificado a ese imago del cuerpo, del semejante, como si fuera mi propio yo. Aquí hay una serie de cuestiones que son interesantes pensar, pero que las vamos a retomar de acá en lo que queda, que es 40 minutos. Vamos a ver otra experiencia a la que recurre Lacan para explicar de otra manera, si se quiere, más desde con los elementos del imaginario, para explicar cómo funciona esto a nivel del psiquismo. Vamos a frenar un poquito y vamos a conversar otros minutitos antes de seguir con esa parte. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Sí, sí. O sea, mi duda es en base a una relación de conceptos que hice mientras usted iba hablando. No sé si está bien la relación, pero bueno, hago la pregunta para ver si está bien. De por qué el mecanismo por el cual la imagen
es asumida como personalidad del individuo, o sea, la precipitación de reconocernos a partir del otro, nos vuelve locos, o eso es lo que entendí que usted dijo que se veía mucho en la clínica. Más bien no diríamos que nos vuelve locos, digamos. Lacan lo que estaba buscando era la causalidad psíquica de la locura. ¿Mm? La locura podemos pensar que en términos clínicos sea la psicosis, ¿no? Pero en términos generales, la locura es, digamos, digamos, no depende tanto de elementos clínicos, sino que es el malestar en el mundo. La locura es, digamos, no poder hacer con uno mismo en el mundo, no poder relacionarse de ninguna buena manera con el entorno que lo rodea, con el mundo que lo rodea. Por eso Lacan dice, si partimos de asumir como propia, como nuestra identidad absoluta o no tanto quizás, la imagen, entramos en ese callejón, en ese eje por el cual nunca vamos a saber verdaderamente quiénes somos. Entonces, por eso siempre vamos a estar desencontrados con nuestros otros. Si no soy yo quién soy, poco voy a pretender o poco voy a poder lograr que el otro me reconozca tal como soy si yo mismo no sé quién soy. Ese es el desencuentro, digamos, del sujeto con el otro, con sus partener, digamos. Y digo yo que en la clínica es muy común que los individuos vayan a hablar de sus desencuentros con sus parteners. ¿Mm? Por eso es una Claro. locura en términos generales, no es la locura de la psicosis. Lacan en su momento sí estaba buscando la causalidad psíquica de la paranoia, ¿no? De la causalidad psíquica de un cuadro de la psicosis que es la paranoia. Pero aquí en este texto lo que está diciendo es que todos los seres humanos, por depender de ese entrecruzamiento imaginario y simbólico para constituirnos como tal, como seres hablantes, entramos en ese callejón sin salida, que es la identificación enajenante a esa imagen del semejante que tomamos como propia. ¿Qué quiere decir esta imagen del semejante que tomamos como propia? Que la imagen que devuelve el espejo también es la imagen de un semejante a nosotros mismos, ¿no? Ese que está ahí en el espejo, creo que lo hablamos en el teórico anterior, ese que está ahí en el espejo, ese que estoy viendo yo ahí que habla en el cuadrito del MIT, ese que habla en ese momento en el cuadrito del MIT, es muy parecido a mí, pero no soy yo. ¿Se entiende? Entiendo, pero no entiendo si es causa o consecuencia del estadio del espejo. Es causa o consecuencia del... A ver, ¿qué cosa sería causa o consecuencia? ¿El desencuentro? Claro. Bueno, Lacan lo que está diciendo es que el desencuentro es consecuencia del estadio del espejo. Ah, listo. O Y sea a que lo... partir de ahí, el sujeto vive, digamos, asumiendo como si es esa imagen que ha visto. Profe, pero también sería inherente al sujeto, o sea, también sería causa en el sentido que es, Claro. es característica del sujeto, entonces es posible conocer... En realidad esto le permite, al sujeto le permite salir de su inefable y estúpida existencia, como mencionaba por ahí una compañera, le permite nombrarse. Cuando se dice inefable y estúpida existencia, Lacan se está refiriendo a una existencia que no se puede nombrar. Lo inefable es lo que no se puede decir. Y estúpido porque, bueno, es una existencia que no tiene demasiado sentido, porque ni siquiera puedo decir que existo. En Freud esto era el juicio de existencia, en el texto de la negación. Por eso van a ver que en el seminario 1 Lacan revisa el texto de la negación, donde Freud habla de los juicios de atribución y de los juicios de existencia. Por supuesto que en ese empuje interno que va de la insuficiencia a la anticipación, al reducirme yo, cachorro humano, a la identificación enajenante, dejo fuera de mi propio yo todos los aspectos de la determinación inconsciente de mi personalidad, ¿no? Entonces el sujeto del inconsciente de alguna manera queda excluido, digamos, de la personalidad del sujeto. Pero desde esa exclusión, que sería como una suerte de represión, de esa exclusión fundante, aún desde ahí opera, como decíamos la vez pasada, atacando la cadena, opera a través de las formaciones del inconsciente.
Disculpe la interrumpí. Entonces, Profe, el perdón. estadio es negativo y positivo a la vez. Por un lado nos Claro. encontramos y por otro nos desencontramos, sería. Exactamente, y en algún punto es un poco, digamos, un correlato de lo que era el narcisismo freudiano. Ustedes recuerden que el Claro, el narcisismo ideal es, del yo. claro, el narcisismo es constituyente del yo, ¿m? Constituyente, es decir, en ese punto es necesario para salir, digamos, del autoerotismo, de la indiferenciación entre yo y el otro, pero al mismo tiempo también el mantenerse, el permanecer demasiado tiempo en determinadas posiciones, por ejemplo la narcisista, o las sucesivas estancias del desarrollo de la libido, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, demorarse en esos estadios es justamente parte de la causalidad psíquica de la enfermedad mental, ¿no? Depende de donde uno se demore en el desarrollo, es a donde luego la libido va a regresar por fijación y ese va a ser y eso va a determinar el tipo de cuadro psicopatológico que el paciente va a presentar, ¿no es cierto? Si el desarrollo se demora en el autoerotismo y la libido retorna de los objetos al autoerotismo, vamos a tener un cuadro psicopatológico al estilo de una esquizofrenia o de una parafrenia. En tanto que si esto sucede con el narcisismo, ¿no? El narcisismo con ese doble filo constituyente del yo, pero al mismo tiempo también un posible lugar a donde retrotraer nuestra libido entre las frustraciones del mundo exterior y enfermarnos, por ejemplo, de paranoia, ¿no? Que es lo que está diciendo Freud en esa época, que en la paranoia la libido vuelve al narcisismo, ¿no? Este llamado narcisismo psicopatológico o narcisismo secundario, ¿no? Profe, Sí. tenía la mano levantada. Mi pregunta es, cuando hablamos de empuje interno, ¿son pulsiones o qué es? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que serían, digamos, de alguna manera las pulsiones de vida, digamos, del individuo, pero Lacan no lo denomina de esa manera todavía, porque bueno, puedan ver ustedes que en Lacan la pulsión circula a través de los significantes. Yo diría que en lugar de hablar de pulsión allí, digamos que además en Lacan el concepto de pulsiones tiene matices distintos con Freud, hablemos directamente de libido. Perfecto, gracias. Es la libido la que parte. ¿Recuerdan La energía sería. Sí, ¿recuerdan lo que decía Freud acerca de la ameba y sus pseudópodos? Yo recuerdo cuando estaba estudiando psicología hace bastante tiempo, me encantaba, digamos, esa referencia. Siempre la citaba en los exámenes y todo, ya me dije, bueno, basta hablar de eso, Suen. La ameba y sus pseudópodos, ¿no? La ameba que va tomando partes de la realidad como si fueran propias. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo ese cachorro humano del estadio del espejo? Exactamente eso. Está viendo su reflejo o está viendo a un congénere, a un semejante, y lo está incorporando como parte de su propio yo. Se está constituyendo a partir de ahí. ¿Se entiende? Es el correlato lacaniano del narcisismo freudiano. Profe, Sí. yo tengo una duda. En el escrito, digamos, Lacan menciona los términos identificación homeomórfica e identificación heteromórfica. ¿A qué hace referencia, digamos, porque no lo termino de entender? Homeomórfica sería a su misma forma, ¿no? Por ejemplo, el reflejo, mi reflejo en el cuadrito del MIT, ¿no? Ahora, si yo en vez de identificarme a mi reflejo, bueno, voy a elegir, a ver, yo me quiero identificar a Ignacio, que tiene todo el pelo, yo ya no lo tengo, entonces lo veo ahí, Ignacio Martelotto, que él no debe saber, ahí está. Como ven ustedes, mucho más cabello que yo, entonces una identificación heteromórfica sería que yo me crea, en mi narcisismo, que tengo todo el pelo que tiene Ignacio. Entonces, ustedes van a ver que quizás si yo estoy identificado así, van a ver que me peino mucho y no estoy peinando nada, digamos, ¿no? Pero bueno, porque la identificación funciona así. En una ocasión decíamos, hacíamos el chiste para explicarlo cuando yo daba prácticos,
decía, ¿cómo funciona esto de la identificación heteromórfica? Por ejemplo, ahorro mucho y me compro un autito, un Fiat 147. Ustedes ni lo deben conocer, es de la época en que yo era más joven, ¿no? Pero me creo, por efecto de una identificación heteromórfica, creo que mi 147 es una Ferrari. Entonces salgo a la ruta. Y hay 2 o 3 camiones y yo digo, con mi Ferrari, en realidad es un 147, voy a pasar esos 3 camiones al unísono. Bueno, y ahí quedo en la ruta, digamos, hecho bosta, digamos, hecho pelota, porque venía otro auto de frente o lo que sea, ¿no? Entonces, una identificación heteromórfica puede conducir a ese tipo de desencuentro más ruidoso, por la cual me creo algo con lo que no tengo nada que ver. Una homeomórfica no hay tanta distancia. Es como decir, bueno, es esto en relación al espejo, al propio reflejo. ¿Se entiende? Profe, Sí. una pregunta. Claro. En esa identificación homomórfica que usted habla, ahí no habría nada patológico. En lo otro sí. Creo que en realidad no es el eje de lo patológico allí, no está trabajado. Lacan no está diciendo, no está haciendo esa separación, ¿se entiende? Lacan lo que está diciendo es que ya de por sí creer de manera absoluta en la identificación, ya de por sí eso es patológico. Es decir, va a generar un patos, va a generar un sufrimiento, un desencuentro. ¿Se entiende? No es que no podemos decir que uno genere psicosis y otro genere neurosis, ¿no? De alguna manera el desencuentro está más marcado en la diferencia que en la mismidad, que en la identidad, digamos. Pero aún así, esa identificación homeomórfica, aún así, digamos, va a llevar a ese patos, va a llevar al sufrimiento producto del desencuentro, ¿no? Porque me estoy identificando algo que no soy. ¿Se entiende? Recuerdo, la vez pasada les hablaba acerca de un cuadro de René Magritte, no sé, creo que era en el otro turno, un cuadro de René Magritte, que es un pintor de la época de Lacan, un pintor francés de la época de Lacan. Uno de los cuadros de Magritte que cuestiona el tema de la realidad de la pintura es una pintura donde él ha pintado una pipa muy grande, digamos, muy, muy bonita, y abajo del cuadro, en cursiva, pone: esto no es una pipa, ce n'est pas una pipa, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando Magritte ahí? Es famosísimo el cuadro, después búsquenlo, porque además es lindo mechar un poco esto con el arte, suele ser como más llevadero. ¿Qué es lo que está diciendo? Que... disculpe, se cortó. Ajá, bueno. Decía que para entender esto, existe la referencia a un cuadro de René Magritte, que es un cuadro donde él pinta una pipa muy bonita, muy arreglada, muy colorida, y abajo agrega: ce n'est pas una pipe, esto no es una pipa, ¿no? Y no dice nada más. Entonces uno ve eso, ve una pipa, y abajo del texto, es decir, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Tienen ahí lo imaginario de la pintura, la pipa perfecta, y abajo lo simbólico diciendo, negando que eso es una pipa. Porque no es una pipa, es la pintura, o es la imagen, o es la imago, si quieren ustedes decirlo, si fuera fundante para mover a alguien de su posición, ¿no? Lacan define imago como esas imágenes, esas representaciones que están hechas de imaginario y de simbólico y que lo que hacen es mover al aparato psíquico en estos procesos de desarrollo. Entonces, la imago del pecho le permite al niño abandonar el pecho y recurrir a él en lo simbólico. La imago del semejante le permite al niño abandonar el complejo de intrusión, donde el semejante siempre es una amenaza, siempre es una presencia ante la cual se puede ver desposeído de su precoz o muy endeble unidad. Entonces, Lacan dice, frente al semejante, en el complejo de intrusión, lo que se genera es una suerte de tensión erotoagresiva, que es, en términos del esquema Z, lo que ustedes ven entre A y A', ¿no? Esa
ese vector. Es decir, tensión erotroagresiva es la tensión que se genera entre el yo y el otro, por efecto de que en esa relación, de manera primordial y básica, puedo ser para ese otro solo o un objeto de agresión, de ataque, o un objeto sexual, ¿no? Estamos en el plano prácticamente de la animalidad más corriente, digamos, ¿no? Es algo que uno lo puede ver frecuentemente en los animales domésticos, ¿no? Cuando están en la casa, están de una manera, se comportan de una manera, ni bien se encuentran con un congénere, es decir, con otro perro sería, o con otro gato, adoptan toda una serie de patrones de comportamientos que tienen un valor social, ¿no? Que tienen un valor, digamos, en ese intercambio. Pero adopta esa serie de comportamientos porque el otro, si no sabe quién es para el animal que no reconoce al otro, es o un otro que lo puede atacar, que lo puede agredir, o que lo puede tomar como objeto de satisfacción sexual. Lo ven todo el tiempo cuando los que tienen perrito y lo sacan a pasear, lo ven todo el tiempo esa escena, ¿no? Bien. Ahora. Profe, sí. Cuando cerró la idea había dicho que el estadio del espejo sería el proceso por el cual se inscribe la imagen del semejante como el yo. Era, porque justo se me había cortado. Así es. Como parte del propio yo. Bueno. Es esa llamada asunción jubilosa. Cuando decimos imagen del semejante, estamos, si quieren ustedes, estamos hablando del reflejo del niño en el espejo, ¿eh? Esa es la imagen del semejante. No necesariamente tiene que haber otro. La imagen del niño en el espejo ya es un otro para el niño que se vive a sí mismo, dice Lacan, con la vivencia de un cuerpo fragmentado todavía no mielinizado, todavía no armonizado en su unidad. Entonces él observa en el reflejo que digamos, que su imagen se muestra como una gestalt, como un círculo, como una esfera, como algo cerrado sobre sí mismo. Pero él no tiene la experiencia propioceptiva, la experiencia de percibirse internamente a sí mismo como armado de esa manera, como organizado de esa manera unitaria. Entonces, por eso dice Lacan, de la insuficiencia real, de la insuficiencia del organismo, del cuerpo, de la realidad, a la anticipación de la asunción de una imagen como propia, de una imagen que se muestra como unidad, que se muestra como entera, que se muestra como armada. Ante el riesgo de digamos, la idea de Lacan es que hay como una suerte de angustia ontológica, dice una angustia muy primaria, que si yo no soy algo, si yo no me precipito a hacer algo, no soy nada. Algo de esto pasa en la vida, en muchas etapas de la vida, ¿no? Que si no me precipito y tomo una decisión de qué quiero ser o de quién quiero ser, puedo no ser nadie. O puedo crecer o vivir pensando que soy el que no soy, que también es, digamos, el resultado un poco de esa precipitación. Pero bueno, ante esa percepción, digamos, o propiocepción de esa inefable y estúpida existencia, es decir, de una existencia que no puede ser nombrada, que no puede ser dicha, que no puede ser identificada, es ante eso o de eso que el cachorro humano sale, que el cachorro humano se precipita a asumir que esa imagen es él. Hay un experimento que utiliza Lacan y que cita Lacan en el seminario 1, lo van a encontrar en el seminario 1, que es la experiencia, se llama la experiencia, una experiencia que se realizaba antes en la física, dentro de la física, en la óptica, ¿no? En el estudio físico de los fenómenos ópticos, por la cual se pueden estudiar y se pueden generar artificialmente fenómenos de ilusión óptica. Bueno, un fenómeno de ilusión óptica que vemos todos los días es el cielo. El cielo sería un excelente ejemplo de lo que sería un fenómeno de ilusión óptica. Es producto de la conjunción de las luces, de la luz del sol con la atmósfera, entonces así se ve el cielo. Pero el cielo como tal, como materia
como materia no existe. La experiencia que recoge Lacan, que escoge Lacan, se llama la experiencia del ramillete invertido. En óptica se dice que hay dos tipos de imágenes. Están las imágenes que llamamos imágenes reales, o que se llaman en óptica imágenes reales. Yo digo que llamamos porque los psicoanalistas que estudiamos a Lacan utilizamos esta noción, que Lacan exportó, digamos, que Lacan importó de la óptica, que trajo de la óptica. Hay lo que se llaman las imágenes reales y las imágenes virtuales. ¿Cuál sería una imagen real? Una imagen real sería la imagen que se extrae de un objeto real, de un objeto presente. En este caso, como decía recién, esta imagen que vemos ahí de nosotros mismos en el MIT sería una imagen real. Nosotros estamos, cada uno en su guarida, y desde ahí se toma nuestra imagen y aparece ahí. Es la imagen de un objeto real, nosotros. Ahora bien, dice Lacan, en la óptica existen también imágenes virtuales. ¿Cuáles serían las imágenes virtuales? Las imágenes virtuales son las imágenes que se extraen de otra imagen, no del objeto real. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo ahí veo a Benjamín o a Karen que tienen como fachada una imagen, entiendo yo, que de ellos mismos, deben ser ellos mismos que están en alguna situación digna de sacarse una foto, digamos. Entonces, bueno, esa imagen que está puesta ahí no sería una imagen real, porque ahora Benjamín no está, le digo a Benjamín, capaz que ustedes no lo ven y lo veo yo ahí, digamos, así que lo estoy confundiendo, pero digo, capaz que Benjamín no está en la posición de esa imagen, o Karen tampoco está luqueada con ese estilo, digamos. Entonces es una imagen virtual, es una imagen que se extrajo de otra imagen, de una foto que se sacó en algún momento, ¿no? En óptica, a través de este esquema, Las redes sociales. Bueno, las redes sociales, exactamente, eso es la virtualidad más plena, digamos, ¿no? Bueno, lo que importa para esto es que para el aparato psíquico del cachorro humano, el asumir que su yo es a imagen y semejanza de esa imagen que vio de su cuerpo o del cuerpo del semejante, es asumir como propia una imagen virtual, una virtualidad. O sea, su yo queda construido a partir de ahí como una virtualidad producto de una relación especular. Es decir, su yo se ha constituido a partir de una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el psiquismo se inscribe como propio yo la imagen de la imagen que reflejaba al individuo, ¿no? Es decir, no es exactamente aquello que está en el espejo que se imprime de manera perfectamente idéntica en el psiquismo. Es una versión de esa imagen que se imprime en el psiquismo como propio yo. Entonces hay una especie de virtualidad yoica en juego. No es lo mismo, como decíamos recién, la imagen real, la imagen que se extrae del objeto real, que la imagen virtual, la imagen que se extrae de una imagen. Lacan, para trabajar estas nociones, recurre a... Profe, ¿le hago una consulta? Sí. No entendí recién el ejemplo que dio, o sea, cuando usted se mira a la cámara, no, sí, tampoco sería real, porque es como si estuviera frente a un espejo. Bueno, yo frente a un espejo es una imagen real. La imagen de cualquiera de ustedes en el espejo es una imagen real, porque es una imagen extraída de un objeto real, ustedes. Bien.
Ahora, si yo pongo frente al espejo una foto mía, Está perfecto, de entendido. eso es una Sí, imagen sí, virtual, porque es una imagen extraída de otra imagen. de otra imagen. Perfecto, clarísimo. Entonces, imagínense esa situación. Yo pongo ante un espejo una imagen mía o de otro, ¿no? Y asumo que esa imagen que muestra el espejo de esa foto, esa imagen, no la foto, soy yo. Asumo como propia la virtualidad, como parte de mi yo propio, esa imagen virtual. Hay un doble distanciamiento. ¿Mm? Hay un proceso por el cual la realidad del individuo está muy separada, digamos, de la representación imaginaria de su sí mismo y por ende de su realidad. Por eso dice Lacan, esto da lugar a todos los fantasmas y a todas las fantasías que un individuo pueda tener a lo largo de su vida. Profe, consulta, ¿y ahí qué tiene que ver cuando dice que el sujeto tiene que estar posicionado de determinada forma para poder crear esas imágenes? Bien, bueno, vayamos al esquema del ramillete invertido, que es lo que quería comentar recién. Lacan dice, es un experimento que se hacía mucho en la óptica, digamos, antigua. Dice, sí. Una última pregunta. Sobre esa definición que hablábamos, cuando hablan de imagen fragmentada, ¿hace referencia a ese estadio de insuficiencia? Claro, exactamente. Vuelvo a lo del esquema. El experimento se realiza de la siguiente forma. Yo he participado con gente del psicoanálisis que trajo a ópticos en su momento, hace muchos años, a hacerlo el experimento para constatarlo, ¿no? Se opone, se ubica un cajón o una mesita que tiene que estar cerrada de uno de los lados, del lado posterior, y del lado anterior abierto. Adentro de ese cajón se pone un ramillete de flores, sueltas, sin florero, sin contenedor, un puro contenido. Por eso es el Inwelt, digamos, el contenido, lo que debe encontrar alguna forma de contención. Y arriba del cajón también se coloca un florero vacío. Entonces, un ramillete de flores por debajo, oculto de este lado, encajonado, que no se ve desde atrás, y arriba un florero. Es decir, que si uno se para posteriormente a eso, lo que ve es el cajón y un florero. Resulta ser que sabemos que adentro del cajón está el ramillete de flores. Del lado, digamos, del lado de la cara anterior a ese cajón, es decir, mirando hacia el ramillete y hacia el florero, se debe ubicar un espejo curvo, un espejo esférico, un espejo circular, no una esfera perfecta, sino una media esfera, digamos, una circularidad así, ¿no? Entonces tenemos el cajón ubicado aquí, abierto, ramillete, florero y este espejo curvo. Detrás del florero se ubica un espejo plano, un espejo donde van a refractar todas esas líneas de luz. Ustedes saben que las imágenes no son más que eso, digamos, son reflejos, va a reflejar y depende de la posición del ojo que mira, que hay que adoptar una determinada posición respecto del espejo plano, vamos a ver conformarse una ilusión óptica por la cual el ramillete de flores aparece en la imagen dentro del florero. Esto no es más que una metáfora de lo que pasaría con el cachorro humano en la experiencia del estadio del espejo. Es decir, la libido todavía no organizada, no ordenada a través de un yo, se ven representadas por el ramillete de flores,
lo vivo, lo vital. El florero viene a representar de alguna manera el envase, la forma que va a contener, la estructura corporal que va a contener a esas flores, y nos va a mostrar una imagen virtual, es decir, una imagen que sacamos de otra imagen. ¿Se entiende? Porque no es una imagen del objeto, no es la imagen del ramillete, ni la imagen del florero, reflejada en un espejo plano, sino que es la imagen que el espejo curvo toma de cada uno de esos dos y cómo esa imagen se refleja en el espejo plano. Entonces lo que nosotros vemos en el espejo plano es una imagen virtual. Es una imagen producto de otra imagen. En realidad de dos imágenes. La de las flores y la del florero. ¿Qué quiere decir con esto Lacan? Que en la constitución del yo y la asunción de la imago corporal como propia, asumimos como real una ilusión. ¿Cuál es la ilusión? La constitución, digamos, del cuerpo y del aparato psíquico como unidad. Esa es la ilusión. Eso es lo que el concepto sujeto del inconsciente o el inconsciente en sus manifestaciones viene muchas veces a conmover, ¿no? La unidad de lo corporal y de lo psíquico, que desde el vamos, en la referencia de Lacan al estadio espejo, se muestran como desunidos, ¿no? Como con desarrollos distintos, como un desarrollo mental precoz de una cierta mielinización de todo el aparato nervioso central anterior a la de otras especies, pero una demora en la mielinización y en la evolución de los haces nerviosos de toda la parte de la motricidad y la estructuración de la unidad corporal, digamos, ¿no? De la postura corporal y de las diferentes posiciones erguidas y demás que se pueden adquirir a partir de su unidad. Entonces, en la experiencia del ramillete invertido, lo que Lacan intenta hacer es una metáfora, es enseñar cómo ya la óptica lo sabía desde hace mucho tiempo, es decir, que se pueden generar imágenes o objetos virtuales, imágenes de objetos virtuales a partir de otras imágenes que han salido de diferentes objetos reales que están separados entre sí, ¿no? Lo que se ve, la imagen virtual a la cual accede el ojo humano ubicado en determinada posición, dice Lacan después más adelante, esa posición no es más que la de cierta relación al gran otro del lenguaje, bueno, eso un poquito más adelante, ¿no? Por eso ubica en el espejo plano, ubica él al gran otro del lenguaje, como donde se une, digamos, significado, significante, y se genera esa unidad que es el signo lingüístico. No, si nos ubicamos en determinada posición, vamos a reconocer esos dos elementos separados como unidos, como formando parte de una unidad. Ahí Eva está hablando. Y esto sería como presuponerse a la imagen, digamos, cuando todavía no asumimos el significado y el significante, sino Exacto. que lo tenemos como... Eso es anticiparse. Esa es la precipitación. Esa es esto es lo que decíamos, de la insuficiencia a la anticipación. Hay una anticipación en el cachorro humano para salir de la situación de desvalimiento. Para salir de la situación de desvalimiento o, como decíamos hoy, de la inefable y estúpida existencia. De esa existencia no se puede, de la cual nada se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, si yo puedo decir de esa existencia, aunque sea puedo decir, ese soy yo, ¿no? Ya estoy de alguna manera entrando en este interjuego que, bueno, que en Freud era básicamente el narcisismo, ¿no? Lacan lo que dice es que, según como sea que se desarrolle el estadio del espejo en cada sujeto, va a ser, de alguna manera, se van a ver establecidas la matriz de comportamiento y de relación social con los semejantes a lo largo de toda la vida. Y también se van a quedar, de alguna manera, preseleccionadas o predeterminadas aquellos fantasmas o fantasías fundamentales que van a ordenar el psiquismo de ese sujeto.
Profe. Sí. Tengo dos consultas. Primero, el otro día le pregunté a una compañera que ya hizo psicopato y me dijo que lo importante del texto del Estadio del Espejo es que Lacan pudo hacer con ese texto lo que no pudo hacer Freud, que es explicar la constitución del yo, digamos. Ese yo es el yo fragmentado del que usted habló, que después a través del espejo lo vemos como unificado y a través de esa teoría podemos explicarlo. Y lo otro que quería saber es si el estadio del espejo solamente es una instancia única que se da en cierta etapa, digamos, y que no podemos entender a las siguientes identificaciones a través del estadio del espejo. No, sé si me las expliqué. siguientes identificaciones dependen del estadio del espejo. Pero El sí. estadio del espejo, según plantea Lacan, eso también es relativo, se daría, digamos, o sea, la experiencia, digamos, de esa asunción jubilosa se daría entre los 6 y los 18 meses de edad. Pero bueno, con Lacan la cronología nunca es muy importante. Más bien lo que es importante es la lógica de la constitución psíquica. Esa lógica va a incidir en las sucesivas identificaciones que ese individuo va a ir haciendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Es la matriz identificatoria, el estadio de espejo sería la matriz identificatoria a partir de la cual el sujeto ordena su relación con todos sus semejantes, con todos sus partener, con todas las imágenes de sus semejantes e incluso con su propia representación de sí mismo. Y sí, lo que le dijo su compañera está bien, es un poco sintético, es un poco como lo que diríamos, digamos así, a la pasada, hay que darle una vueltita más. En Freud, nosotros ¿qué teníamos antes del narcisismo? Desde la perspectiva freudiana, Freud lo que decía es que lo que teníamos es el autoerotismo. ¿Qué es el autoerotismo? El autoerotismo es una etapa, se dice, anobjetal, o donde no hay objeto. No hay objeto, ¿por qué razón no hay objeto? Si los objetos están, es decir, el chico se satisface, no sé, con los mimos corporales que le hacen los adultos que lo cuidan, mamando el pecho materno, o chupándose el dedo, o cuando lo cambian, o cuando lo bañan, hay satisfacción. Hay satisfacción. Es decir que y hay objetalidad, digamos, en esa realidad hay objetos, o sea, están los padres, pero para el psiquismo es anobjetal porque no hay la diferenciación todavía puesta en marcha, la diferenciación entre yo y no yo, entre yo y el otro. Es decir, que el chico, el niño en la etapa del destete, no simboliza que el pecho no es parte de su cuerpo hasta que no tiene más el pecho, hasta que lo destetan, por decirlo de alguna manera. Mientras el cachorro humano se amamanta, ese pecho es una parte de su cuerpo. No hay una distinción yo no yo entre él y el pecho. Por eso Lacan utiliza el complejo del destete y el complejo de intrusión para como antecedentes del complejo de Edipo, digamos. ¿Esto tiene que ver con el apego? A ver, ¿cómo sería? Digamos, con el apego en términos de algún autor en particular, Sí, Verónica. de Balón, de Erickson, de... Sí, habría que ver, digamos, habría que verlo más puntualmente lo que dice cada uno de esos autores. Otro de los autores psicoanalíticos que trabaja la teoría del apego es Bowley. Que sí, bueno, hay experiencias que demuestran, digamos, que ese apego temprano es indispensable para la supervivencia del cachorro humano. Por eso muchas veces es lo que descubre el psicoanalista René Spitz con el síndrome de ¿cómo se llama? Hospitalización, no recuerdo ahora el nombre exacto, que es el síndrome que le da a los niñitos cuando son separados muy pequeños, a los bebés cuando son separados muy pequeños de su madre. Cuando, por ejemplo, acá en Córdoba, por lo general pasa todos los inviernos, ¿no? Que empiezan a aparecer
bebés recién nacidos o muy pequeñitos, tirados en alguna bolsa, en algún baldío, merodeados por perros, ¿no? Y lo que siempre se dice que una forma de mantenerlo con vida a estos chicos que llegan en esa situación muy, muy crítica, es no, ¿qué haría uno? Uno encuentra, ¿no es cierto?, el sentido común. Lacan dice que el bien querer hacer, o querer hacer el bien al otro siempre implica la posibilidad de la agresividad. Porque yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea, ¿no? Entonces uno encuentra un niño así abandonado y lo primero que piensa que hay que hacer desde el sentido común, desde estas buenas intenciones, es, bueno, hay que sacarle toda la ropa esa que tiene, todos esos andrajos que tiene, hay que bañarlo, hay que alimentarlo y hay que seguir para adelante. Y lo que se recomienda, todo lo contrario a eso, lo que se recomienda es, sí, alimentarlo, pero es dejarle la ropa que trae al bebito. ¿Por qué? Porque en esa ropa, o esa ropa, con el olor de la madre, con el olor de él, con el olor de él y la madre, con el olor del amamantamiento y todo lo que hubiera habido ahí de vital para su existencia, en esa ropa está en esas ropitas, en esos trapitos está el apego del niño a la vida, digamos, ¿no? Está lo que lo puede sostener vivo. René Spitz, justamente, y François Dolto decía un poco lo mismo también, que cuando se encontraba un niño así, lejos de lo que haría cualquier persona con sentido común, hay que mantener eso que traía, porque eso que traía es lo que lo va a mantener apegado a la vida. Es a lo cual el cachorrito humano está apegado, digamos, ¿no? Así que en eso puede tener que ver con el apego que usted preguntaba, Verónica. Profe, le ¿Sí? hago una consulta para cerrar un poco la idea. Cuando yo, en la situación en la que yo muestro al bebé al espejo, la imagen que se obtiene, entonces podríamos decir que es una imagen virtual o real. No. La imagen que se obtiene es una imagen real. La imagen que se inscribe en el psiquismo del niño, que asume que esa imagen es él, esa imagen es virtual. Entonces lo simbólico sería virtual. Claro. Exactamente. Bien. Profe, ¿es virtual en tanto otro le dice? ¿Cómo? O sea, ¿es virtual en tanto hay un otro que le dice que es él? En realidad, ese otro que le dice que es él es lo simbólico. Lo simbólico, digamos, lo simbólico que se le inyecta a esa imagen, por decirlo de alguna manera. Porque si no, Lacan lo que dice es que si no hay la sanción simbólica del otro, no tendría por qué producirse el cierre, digamos, del estadio del espejo, la asunción jubilosa de que esa imagen es él. O sea, el niño real. Sí. El reflejo del niño en el espejo es la imagen real del niño. Es el reflejo de su imagen en un espejo. Es decir, que es una imagen que se extrae de un objeto real. Su cuerpo entre fragmentado, entre ahí intentando, inconstituido, por decirlo de alguna manera. Su cuerpo inconstituido genera una imagen real. Sí. Constituida como tal, porque es una gestalt. Y a su vez, si el cachorro humano, si eso pasa, ¿no es cierto? Si eso sucede, si el cachorro humano asume que esa imagen es él, se inscribe esa imagen virtual, porque es la imagen que extrajo de una imagen. Claro. ¿Sí? Esa sería entonces una imagen virtual. Exactamente. Entonces, la imagen de sí mismo que uno puede tener, por lo general, es una imagen virtual. ¿No? Sí. Digamos, porque, salvo que uno esté todo el tiempo mirándose al espejo, pero cuando uno se representa a sí mismo, cierra los ojos y se representa a sí mismo, tiene una imagen extraída de una imagen. ¿No? Claro. De una foto o de una cámara. Bueno, van a ver, esto es muy interesante también, ¿no? Quizá hagan la experiencia. Cuando ustedes son filmados, bueno, ahora no, porque yo me estoy viendo ahí filmado, pero estoy
en 2D, por decirlo de alguna manera, porque estoy de frente, ¿no? Cuando ustedes son filmados o se ven siendo filmados, no sé, imagino en una actividad deportiva, en un cumpleaños, lo que sea, de costado o de atrás o de arriba, no es tan fácil reconocerse. De hecho, hay muchas personas que producen un efecto de extrañeza. Es decir, qué distinto que soy visto desde acá, digamos, ¿no? O desde arriba o desde abajo, ¿no? La imagen a la cual uno está acostumbrado a reconducirse mentalmente cuando quiere representarse a sí mismo suele ser la imagen del espejo, ¿no? O que no es otra misma que la de una foto. Por lo general salimos, ¿no? En las fotos, fíjense, cuando uno se ubica para una foto es de frente a la cámara, ¿no? En 2D, en 2 dimensiones. Profe, perdón, es como decía Campbell que cuando uno pasa por el lado de un espejo, indefectiblemente quiere buscar el frente y mirarse, digamos. Claro, pero mirarse ¿cómo? De frente. De frente, exacto. No así. Claro. O así. En mi Pero caso así menos porque se me ve la pelada, entonces tengo que ocultar esa parte. Profe, le consulto otra cosa para ir ya para el práctico. Entonces podemos hacer, por lo que entendí, una analogía del florero con la insuficiencia motora y las flores con la anticipación psíquica, ¿o no? No, las flores con la libido. Bien. Y con la fragmentación, digamos, de ese viviente, de ese cuerpo viviente que todavía no está unificado. Bien. Y el florero, podríamos pensar que es con la imagen del cuerpo, la imagen real del cuerpo, ¿no? La imagen virtual que se genera de esa imagen real del cuerpo y de la sensación propioceptiva de la fragmentación interna, la imagen virtual que se genera es de unidad, ¿no? Se une la imagen del cuerpo con lo que siento de mí mismo y se pega, ¿no? Y esa es una imagen virtual, es una imagen extraída de imágenes, no de objetos reales. Bien, súper, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, ya estaríamos en horario de finalizar. Los que tengan alguna otra duda o simplemente para conversar y que ustedes también me cuenten qué entendieron de lo que leyeron, quizás no leyeron para hoy, pueden leer para el lunes, los espero el lunes a las 18. Si no está cargado, si no está colgado el enlace original, usamos este.